continuar con nuestro tema de matemáticas, clases de fracciones, que las encontramos en la página 71, 72 y 73. ¿Qué quieren decir las clases de fracciones? Vamos a identificar los nombres de las diferentes fracciones y sus características. Tenemos primero, dice, las fracciones propias. Cuando el numerador es menor que el denominador, o sea, es menor que la unidad. Tenemos ejemplos: 1/2, 3/5, 19/35, 50/51. A ver, me pondré un ejemplo donde el numerador sea menor que el denominador. Tengo 3/4. 3/4 es una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador. Vean que 3 es menor que 4. ¿Cómo grafico esto? Hemos dicho que siempre primero tenemos que dividir la unidad en el número que nos indica el denominador. Entonces, divido la unidad en 4. Esto es un entero, se llama también unidad. Y he dividido a 4. Ahora, ¿cuántos debo marcar? Dice 3. Marco 3. Esto sería el gráfico de 3/4. Por eso nos dice es menor a la unidad. Veamos que no ha completado una unidad, es menor. Tenemos ahora las fracciones impropias, donde el numerador es mayor que el denominador. Es mayor que la unidad. El numerador es mayor que el denominador. Tenemos ejemplos: 8/7, 15/12, 29/18, 72/35. Me voy a poner también un ejemplo: 6/4. Veamos que el numerador es mayor que el denominador. Es mayor, 6 es mayor que 4. ¿Cómo dibujar esta fracción? Hemos dicho que el entero simplemente hay que dividir en el número que nos indica el denominador. Aquí me dice 4. Ahí está. Y he dibujado un entero en 4 y lo he dividido en 4 partes, como me indica el denominador. Pero ahora el numerador dice 6 y solo tengo aquí 1, 2, 3, 4. Entonces debo dibujar otro entero recién, ¿no? Ya tengo 2 enteros. Por eso me dice es mayor que la unidad. Aquí ya tengo 1, 2 enteros. Ahora recién puedo pintar las 6 casillas que me indica. Ahí está. Entonces he pintado 6 casillas, pero he usado 2 enteros. Miren, 2 enteros. Entonces las fracciones impropias es cuando es mayor que la unidad. O sea, siempre va a haber más de un entero, cuando el numerador es mayor que el denominador. Mientras que las propias, el numerador es menor que el denominador. Entonces podemos graficar solo en un entero, en la unidad, mientras que aquí hemos usado 2 unidades. También tenemos las fracciones homogéneas, cuando los denominadores son iguales. Vemos que aquí 1/4, 7/4, 15/4 y 25/4 tienen en común el denominador que es igual. Se llaman fracciones homogéneas. Y las fracciones heterogéneas son cuando el denominador es diferente. Tenemos 51/7, 4/9, 3/8, 25/18. Veamos que el denominador es muy diferente de todos. Aquí 7, 9, 8, 18. Y tenemos las fracciones decimales, cuando el numerador es cualquier número, pero el denominador es la unidad seguida de ceros. Puede ser 10, 100, 1000, 10.000, depende. Cuando el denominador es la unidad seguida de ceros, se llama fracciones decimales. Y por último tenemos las fracciones iguales a la unidad. ¿Por qué decimos fracciones iguales a la unidad? Veamos. Aquí tengo 15/15. 15 quinceavos, 48 48avos, 7 séptimos. Entonces me pongo un ejemplo: 4/4. ¿Por qué decimos que es igual a la unidad? A ver, graficando. Tengo que graficar un entero que se divida en 4 partes. Ahí está. Y de las 4 partes dice debo marcar 4 partes también. Entonces se marca todo. Vean que esto está cabalito en el gráfico. Entonces, por eso es igual a la unidad. Esto es solo 1. Porque también dividiendo 4 entre 4 nos queda 1. Por ese motivo es igual a la unidad.
cuando los dos son iguales, denominador y numerador son el mismo número, es igual a la unidad. Tenemos la siguiente página de nuestros textos, donde ahora sí nos indica ya trabajar según lo que ya hemos aprendido. Dice, escribe las fracciones que representa la parte pintada y clasifícalas en propias e impropias. O sea, vamos a escribir aquí la fracción que representa y lo vamos a decir si es una fracción propia o es una fracción impropia. Recordemos que la fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador y se usa simplemente un entero para graficarlas. Mientras cuando es mayor el numerador que el denominador, usamos más enteros para graficarlas, entonces es una fracción impropia. Entonces eso vamos a anotar aquí. Aquí vemos 3 enteros. 1, 2, 3 enteros. Entonces debe ser una fracción impropia. Aquí veo solo un entero. Esta debe ser una fracción propia. Entonces eso vamos a anotar primero la fracción, escribirla y luego su nombre. También tenemos más abajo, dice, que vamos a clasificar estas fracciones que ya nos está dando según los nombres. Aquí dice, mira, fracciones decimales. Hemos dicho que la fracción decimal es la unidad, cualquier número de numerador y abajo tiene que haber la unidad seguida de ceros. El denominador tiene que ser la unidad seguida de ceros. Veamos en todas estas fracciones cuál es la unidad seguida de ceros. Aquí hay una. Es 1000 y también aquí hay 100. Entonces estas tendrán que ir en este primer punto. Fracciones decimales, ahí tendrán que estar. Después dice fracciones impropias. Sabemos que las impropias son el denominador mayor que el numerador mayor que el denominador. Entonces buscamos 5 es mayor que 4. Esta debe ser una fracción impropia. Fracciones iguales a la unidad cuando es igual tanto numerador como denominador. Aquí veo 25 y 25 es igual. Entonces ese es en este lugar. Fracciones iguales a la unidad. Y las fracciones propias, las que son cuando el numerador es menor que el denominador. A ver aquí. 1/5 dice. Entonces, este 1 es menor que 5. Esa es una fracción propia. Y lo vamos a poner aquí. De esa manera vamos a realizar ese ejercicio. Y de paso, para repasar, vamos a escribir las fracciones. Nos vamos a inventar otras fracciones que cumplan esos requisitos. Aquí dice, escriba fracciones propias. Entonces, debo escribir fracciones donde el numerador sea menor que el denominador. Aquí, al contrario, el numerador mayor que el denominador es una fracción impropia. Y fracciones decimales cuando el numerador es cualquier número, pero el denominador es la unidad seguida de ceros. Y las fracciones iguales a la unidad cuando ambos términos, tanto numerador y denominador, son iguales. Tenemos la última página para esta clase, donde dice, clasifica las siguientes fracciones. También vamos a clasificar, poner igual, aquí, fracciones propias, impropias, homogéneas, heterogéneas, decimales, según que corresponda. ¿Ya? Aquí tenemos como el primer ejemplo, 7/8. Vemos que el numerador es menor que el denominador, entonces es una fracción propia. Aquí tenemos 78/7. Vemos que el numerador es mayor que el denominador, entonces es una fracción impropia. Así vamos a anotar. Y aquí vamos a graficar estas fracciones, como ya hicimos la anterior clase. Otros lo hicieron muy bien, excelente. Otros un poco nos equivocamos, pero ahora lo vamos a realizar mejor. Como en este ejemplo, dice 3/8. Entonces tengo que tener el entero dividido en 8. Entonces tengo que decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tendrá que ser la unidad. 1 debo poner, el número 1. Hasta ahí es la unidad y de ahí voy a marcar o pintar simplemente 3. ¿Ya? De esa manera vamos a hacer estos ejercicios para la siguiente semana.